días, ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Como es viernes, está con nosotros el periodista Manuel Brito. Buen día, Manuel. ¿Cómo están las Buenos cosas? días, Alexander. Buenos días a los dominicanos en cualquier punto del país donde se encuentren. Periodista y el que más sabe de limones, Manuel Brito. Bueno, de consumirlo sí. Soy experto en esos jugos. Bueno, Alexander, la verdad es que la situación de Venezuela ha ocupado y ha copado también, decirlo así, no solo la atención de la República Dominicana como tema internacional por el vínculo histórico que siempre nos ha unido y en el presente con Venezuela, más esa agenda y la atención en la región de América Latina, porque tendrá de manera transversal, tiene y tendrá un impacto directo en la situación de Venezuela. Y es una agenda también de alta preocupación para Estados Unidos y también para Europa. 15 países, 16 con la República Dominicana, han decidido reconocer la proclamación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Venezolana. Y esta decisión de la República Dominicana en ese sentido ha creado una división de opinión o de opiniones, en el sentido de que se rechaza y no se entiende oportuno la decisión de la República Dominicana. El expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, con la experiencia, el conocimiento del tema no solo internacional, sino de manera particular el que tratamos de Venezuela, y con esa moral que tiene para hablar de una salida de diálogo y de consenso que evite lo que serían otras acciones o serían otras acciones que pudieran generar un mayor número de violencia que las que hasta ahora han venido produciéndose. 26 muertos, varios heridos y detenidos ha sido el saldo de la situación en este momento en Venezuela. La verdad es que el pueblo venezolano tendrá que construir y ser el arquitecto de su propia historia, como aquí siempre decimos. Hay un proceso bastante tenso. Estados Unidos ha desoído la decisión de Maduro de darle unas 72 horas a su personal diplomático y ha cerrado su embajada y todos los acuerdos de cancillería diplomática con Estados Unidos, y al personal de Estados Unidos en Venezuela le ha pedido que abandone el país y el cierre de la embajada. En ese sentido, el presidente Trump ha desoído esa decisión del presidente venezolano Maduro, y ese es el ambiente de tensión que está ocurriendo allí. Hay una convocatoria de la Organización de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el sentido, parece ser, sin que el parecer, de tratar la situación de Venezuela. Autoridades de Cancillería venezolana han dicho que esta convocatoria del Cuerpo de Seguridad de la ONU busca una decisión de lo que ellos identifican y califican de un golpe de Estado a Maduro. Las Fuerzas Armadas, el jefe de defensa de Venezuela,
que es el sostén esencial principal del gobierno de Maduro, ha dicho que no conoce y desconoce en ese sentido a la situación de dos llamados presidentes en Venezuela, Maduro por un lado, con una decisión de un proceso electoral que tuvo su cuestionamiento, pero fue elegido bajo cualquier esquema por casi 7 millones de venezolanos. Las Fuerzas Armadas desconocen a Juan Guaidó y por ahí hay una situación que pudiera crear grandes dificultades. Al parecer, así de entrada y en lo inmediato, Estados Unidos ha descalificado, por lo menos lo que se siente, de usar las fuerzas en Venezuela de manera directa de una intervención. Pero sí, si hay alguna situación que se pudiera dar de confusión con el personal de Estados Unidos en la Embajada de Venezuela, en territorio venezolano, pudiera ser una excusa para que los norteamericanos vayan a salvar y a proteger los intereses y el personal de Estados Unidos que puedan identificar y justificar diciendo que corren peligro, y eso tiene que haber ahí de parte de Maduro un manejo y una salida que no produzca de parte también de la comunidad internacional situaciones de un baño de sangre que pudiera darse con gran profundidad, como ocurrió en el 65 en la República Dominicana. Mira, Brito, la situación es realmente tensa en Venezuela. Y digo que es realmente tensa porque evidentemente que la comunidad internacional le está dando la espalda a Maduro y su gobierno. Y ayer, el gobierno de Estados Unidos convocó o sometió el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tengo entendido que para mañana sábado, a las 9 de la mañana, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas van a tratar el caso, a pesar de que se entiende que China y Rusia van a... En el Consejo de Seguridad de la ONU es a unanimidad que se toman las decisiones. Con un solo que vete una propuesta ya se cae. En este caso se espera que Rusia y China veten el tema. Sin embargo, ayer la canciller o el canciller de China, anoche no lo vi diciendo, pero vi la información que el canciller de China dijo ayer que China se va a mantener al margen de esa crisis. Es una situación realmente difícil y me parece a mí que eso más temprano que tarde va a meritar de algún tipo de acuerdo. ¿Por qué yo pienso que pudiera ameritar algún tipo de acuerdo? Como explicaba Brito, las Fuerzas Armadas, o por lo menos la cúpula de las Fuerzas Armadas, han reiterado su apoyo al gobierno de Maduro y ellos son los que tienen el control. Ahora, ¿qué pasa? El país, el hermano mayor de los latinoamericanos, que es Brasil, Argentina, Perú, Chile, todos los países grandes de la región están alineados en una sola posición. Cuando Macri fue elegido presidente de la Argentina, causó mucha expectativa por el cambio que iba a suponer, partiendo del punto de vista que eso podía mover el péndulo
de la izquierda hacia la derecha. Pero Macri, por los problemas económicos que ha debido afrontar, el gobierno de Macri no ha podido jugar el papel que se esperaba en el plano de la política exterior. O sea, él ha hecho, pero no hasta donde se esperaba. El caso de Iván Duque, aunque no creó esas expectativas que se crearon con Macri, por lo cercano que estaba el advenimiento de Jair Bolsonaro, pero fue un factor fundamental el ascenso al poder de Iván Duque en Colombia, porque Juan Manuel Santos se había mantenido un poco en el centro y se había manejado con cierta, a pesar de que en sus tiempos de ministro y cuando estuvo, antes de asumir la presidencia, fue un hombre muy a la derecha. Cuando asumió el poder se puso un poco en el centro, a tal punto que se manejó con Venezuela y con Cuba y se colocó en una postura equidistante, esa confrontación política. Pero cuando se empezó a ver, y eso se vio con tiempo, que Bolsonaro iba a ser el presidente de Brasil, se venía definiendo que el péndulo político se iba a mover hacia un lado. Aparte de que cae Kuczynski en Perú, que a pesar de que tenía su posición, pero que está es más decidido, se ha adherido más a la causa esta. Entonces, con el ascenso al poder de Jair Bolsonaro, con ese discurso que él desde un principio definió y dijo: mi lucha en política exterior va contra el comunismo en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Y ese fue el papel que definió. Y Brasil, por su tamaño y por consiguiente su nivel de influencia, es determinante en la vida política en la región. Y eso se está demostrando porque el primer país que le da su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino encargado es Brasil, después Colombia y por ahí Perú, Costa Rica, y por ahí se van hasta que 16 países están respaldando a Juan Guaidó en Venezuela. Incluyendo la República Dominicana. Incluyendo a la República Dominicana. Yo pienso que en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, el país, Maduro cometió un grave error. Cuando aquella vez había un sainete internacional montado contra la República Dominicana, y República Dominicana y Venezuela tenían un gran acuerdo político, tenían una gran alianza, una especie que venía de... O sea, la República Dominicana siempre ha tenido esas relaciones excelentes con Venezuela. Pero con Hugo Chávez se fortalecieron mucho porque Hugo Chávez, como había vivido aquí, venía aquí a jugar béisbol, o sea, tenía una relación muy directa con la República Dominicana. Y además él había hecho una gran amistad con el presidente Fernández. Bueno, pues las relaciones se estrecharon más. Y Maduro comete el error cuando se montó ese sainete internacional contra la República Dominicana, de decir que el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Luego necesitaba una votación en la OEA y la República Dominicana le votó en contra. Y de ahí para adelante la República Dominicana ha mantenido esa línea, pese a que el doctor Fernández y después el presidente Danilo Medina estuvieron tratando de lograr
una solución a la crisis en Venezuela. Trataron de mediar en la crisis. Yo pienso que en la medida en que los venezolanos vieron que cómo el péndulo se iba moviendo hacia un lado, ellos debieron de haber captado lo que podía venir. Y creo que lo hicieron, pero entonces se fueron a buscar apoyo para Rusia, para China, para el Medio Oriente. De hecho, incluso Hezbollah le ha dado su respaldo y se está hablando incluso que en Venezuela hay células de Hezbollah y de esas otras fuerzas del Medio Oriente actuando en Venezuela. Hasta se habla de eso. Entonces, yo pienso que los venezolanos debieron de haber asumido una postura y haber negociado antes que se le presente una crisis de este nivel. Las elecciones que se hicieron en Venezuela, yo pienso que los venezolanos, en este caso Maduro y su allegados, debieron de haber buscado una negociación antes de llegar a esas elecciones. Ahora, descalificaron a Capriles, descalificaron a María Corina, descalificaron a López, el que está preso, y descalificaron a la MUC. O sea, descalificaron el proceso. Al descalificar a todos los probables contendientes, descalificaron el proceso y entonces le dieron a los que hoy le están retando el poder, le dieron argumentos para que entonces la Asamblea Nacional, que ciertamente es un órgano elegido popularmente, declarara un vacío de poder y entonces eso permitiera que el presidente de la Asamblea Nacional se declarara presidente interino. Es una situación política compleja la que está viviendo Venezuela. Y yo pienso que lo más saludable en este momento, ya las fuerzas están definidas. Maduro no puede gobernar sin la comunidad internacional, pero tampoco Juan Guaidó puede asumir sin las Fuerzas Armadas. Entonces, es un conflicto que necesariamente, para que no caiga en lo que cayó en Siria, que era una especie de confluencia de guerra de las grandes potencias, porque Rusia ha dicho que no le va a quitar su respaldo a Maduro, pero Rusia está muy lejos, pero en Venezuela hay rusos metidos y hay gente de otra... no, y los intereses son 20.000 millones de dólares. Y están los cubanos también ahí. Y los chinos con 70.000 millones de pero pesos. Los chinos ayer dijeron que se van a mantener al margen de... Eso es hasta que no vean que sus 70.000 millones de dólares no estén... Yo pienso que los chinos se están yendo hasta más. ahora, porque los chinos observan, Alexander, que el asunto es manejable. Ayer el gobierno... un vocero de Juan Guaidó dijo que todas las deudas que sean legítimas y que las de China eran legítimas, ellos la iban a reconocer independientemente de cómo se hayan, que las deudas con China ellos la iban a reconocer y que las deudas con Rusia ellos la iban a reconocer. O sea, que por ese lado están, yo pienso que la situación, el ajedrez político en Venezuela se puede resolver mediante una negociación y convocar unas elecciones libres que la organice la ONU, la OEA, el Centro Cártel, quien sea, pero unas elecciones que permitan... la verdad es que el esquema venezolano, donde la República Dominicana hizo un gran esfuerzo para una salida... Y por dos vías, primero con Leonel Fernández y después con Danilo. Que se acomodaran las cosas, que pudieron ver sido distinta el día de hoy para Venezuela, desde el punto de vista de una realidad indiscutible que hay.
sin que se esté analizando quién pudiera tener la razón o no, bajo los intereses y los criterios de cómo cada quien vea el problema planteado. Pero hay una situación que pudiera llevar ese país a un baño de sangre que en América Latina en los últimos años, después de la Guerra Fría, no haya ocurrido. Porque si las Fuerzas Armadas se mantienen con la firmeza que lo están y con los intereses y la formación a imagen y a semejanza de ese proceso que inició Chávez en Venezuela, lo mantiene y no ocurre como ocurrió en Panamá con Manuel Noriega, con su machete y una valentía a pesar del proceso que se le planteó. ¿Te recuerdas, Alexander, verdad? Claro, los amigos claro. Que nos están escuchando. Salía con un machete. Y dio un par de docenas de planazos en el escritorio, en el podio donde hablaba, y que se hizo, como diríamos en estos tiempos, viral para aquellos tiempos, esa simbología. Hoy lo hubieran dicho viral. Viral, pero que fue viral en los medios tradicionales, sí, para lo que uno entiende como viral ahora, y lo que es viral en las redes sociales. Bueno, el asunto es que si esas Fuerzas Armadas venezolanas se mantienen con esa firmeza, pudiera haber una situación difícil. Y es difícil el esquema de la salida, porque se quiera entender o no, y que sean reales o no las acusaciones de que esas Fuerzas Armadas, al margen de una formación militar, ideológica, política, que el sostén, si no hubiera caído el gobierno de Maduro, ha sido muy favorecida con los negocios de Petrocaribe, se señala y se acusa de eso, y con un nivel de libertad en el involucramiento en los últimos tiempos en los negocios de narcotráfico. Y por tanto, no hay como esa garantía, al igual que el liderazgo venezolano, por las acusaciones formales que se conocen en el mundo, que tiene de parte de Estados Unidos, de negocios sucios, de crímenes y del narcotráfico. Estados Unidos así lo acusa. Entonces, en ese esquema, a nivel internacional y a nivel local, ellos pudieran no estar, y no hay cosas que hacen más fiero a la salida de un presidente que la amenaza de persecución legal, sean verdad o no. Y por eso hay que recordar lo que decía, y se ha hecho muy famosa en estos tiempos, la frase de Stalin, que no me bajo del tigre porque me devora. Me devora, el tigre me come. Si me bajo de este tigre me devora. Es un postre. Entonces, pudiera haber en este caso una situación así parecida, porque es innegable que la familia venezolana ha sido profundamente muy dividida, y el choque y la fortaleza ha sido muy fuerte. Mira, ayer... una sociedad mitad y mitad, y se han hecho todos los movimientos peores que estos, ¿no? Con Chávez y con el mismo Maduro, de protestas de la guarimba, como le dicen ellos, y no han podido destutanar, desplomar al gobierno de Venezuela. Ha habido una especie de desequilibrio dentro de la crisis que ha permitido el que Maduro retenga el poder. Mira, ayer en su programa de radio, Diosdado Cabello, que es la segunda figura del chavismo, Diosdado Cabello dijo, porque yo me pregunto, ¿qué somos los chavistas ahora? Dijo él, ¿gobierno o oposición? Bueno, si ya instalaron un gobierno, entonces nosotros somos oposición, y si somos oposición, tenemos que actuar en función de la oposición. Yo pienso que cuando Diosdado Cabello dice eso, técnicamente está admitiendo que probablemente a ellos les quede poco tiempo en el poder.
déjame decirte, Diosdado Cabello se le identifica como el verdadero líder político del chavismo, no así Maduro, al análisis de muchos. La decisión de que Maduro finalmente fue asumido y propuesto por Chávez. Por los cubanos. A partir... Los cubanos fue que cogieron. Sí, a partir de un acuerdo con Chávez, porque se identificaba a Diosdado Cabello como involucrado, y se le acusaba, con el narcotráfico, sea sí o no, una persona con otros vínculos de corrupción al interno del gobierno de Venezuela, y se veía a Maduro que a pesar de no tener esa formación intelectual, esos criterios de formación académica. Y que no es político, porque salí bailando salsa un día antes de un lío como ese. Y se decidió por esa imagen en Maduro. Que tampoco a Maduro se le puede ver como un estúpido, simple chofer. Pero no es muy político, Brito. No es muy político, pero no es así como se ve de que un hombre es un estúpido cualquiera, es un hombre inteligente. Fue formado en la Escuela Política de Cuba. Tiene una formación que le ha permitido dentro de la situación sortear la crisis. Si no hubiera caído antes. Es lo que no es muy político, porque eso de aparecer bailando salsa un día antes de un lío eso es un... Eso de aparecer y que, con el che más caro de Turquía, aparecer y que en medio de su país, en medio de una situación como esa. O sea, él no se ayudaba. Con sus actuaciones personales, incluso algunas cosas que decía en sus discursos, él nos ayudaba, pero yo pienso igual que tú, que él ha sabido sortear el barco. Ha sabido sortear el barco, la situación no ha sido lo que digo es que ellos debieron de haber procurado una negociación antes de esas elecciones. Ellos estaban tratando de negociar hace 2 o 3 semanas. Hubo un espacio de diálogo, pero parece ser que las fuerzas adversas, al ver que ellos podían crear una situación de extrema debilidad en el gobierno de Maduro, rompieron la negociación para crear la situación. Porque con la situación que se ha creado ahora, ellos pudieran romper la situación de gobierno en Venezuela y así no tener que seguir con una negociación. Mira, antes de irnos, Brito, hace 2 o 3 días estuvo circulando así de manera apócrifa por las redes sociales y eso, que supuestamente el presidente Medina sostuvo una reunión con un sector del comité político denominado la OTAN. Ajá. Ayer Temístocles Montá reclamaba una reunión del comité político del PLD y decía y lamentaba que el comité político hace 4 meses que no se reúne. Y todo el mundo sabe que el comité político, independientemente de que el presidente Fernández es el presidente del partido, la agenda del presidente se impone porque es la agenda más complicada de cualquier ciudadano, es la agenda del presidente de la República. Y yo pienso que independientemente de eso, el PLD está sorteando su situación. Eso de que el presidente Medina se reunió con un sector de la OTAN, yo hasta cierto punto lo creo, porque a vuelta de 2 o 3 meses habrá que definir los candidatos del PLD, del PRM, del otro, y las fuerzas internas de cada uno de los partidos van a buscar posicionarse, o posicionar a sus aliados, o ayudar a este o ayudar al otro. Y la OTAN ha ejercido un papel a lo interno del comité político del PLD, que a ellos no les importa que sea Pedro, Juan o María. Ese grupo, para mí, tiene un objetivo, y es definir sus intereses. Calcular sus intereses, ver el tablero, y eso es lo que queremos, que mantener su relación de poder.
Bueno, la verdad es, Alexander, así un minuto, porque de manera particular tengo mucho interés en que podamos disfrutar y compartir el mayor tiempo posible con nuestro invitado, el doctor Daniel Beltré, que hay muchas cosas con él que compartir por su profundidad, su conocimiento intelectual, político en el país. Pero no quisiera en ese tema externar un criterio muy personal con respecto, y pudiera uno caer en un plano especulativo, si no hay de manera formal oficial que esa reunión se haya dado. Pero sí, partiendo de lo que ha sido el historial del comportamiento al interior del PLD de esos miembros del comité político que forman la OTAN, y es como muy bien tú has señalado, es un sector que se ha preocupado al interno del PLD por todas las cosas que tienen que ver con los intereses de ellos. Ni le preocupa el destino del PLD, ni le preocupa el destino del gobierno, de su partido, ni le preocupa un aspecto de interés nacional. Solo es definir los intereses de ellos bajo ese esquema. Y coincidir con el criterio de que el propio presidente de la República, en un momento, y lo vi en la televisión, y me fue sospechoso el criterio, cuando le preguntó sobre el tema de hablar en marzo, como ya él había dicho en un programa de televisión, una entrevista de televisión, ahora dijo que eso debe estar en manos del comité político y que en su momento el comité político hablaría el partido. Lo dijo el presidente Medina. Y si eso coincide, ¿verdad?, esa parte con una reunión de ese equipo, ¿verdad?, llamada la OTAN, de esos integrantes del comité político que forman ese equipo. Un equipo que a mí me hubiera visto verlo, que hubieran fijado una posición cuando, y no es rumiando ni trayendo situaciones, pero es la doble moral que se da y cómo la gente se desautoriza. Cuando al presidente del PLD, el presidente Leonel Fernández, se le acusó un convicto narcotraficante del país, y luciría como feo traer ese tema, pero sí debió el comité, ese grupo de la OTAN, fijar una posición en defensa del presidente Fernández, porque quienes más que ellos no sabían que se trataba de una burda mentira y una burda acción que afectaba la imagen del presidente de su propio partido, y que ellos saben que ese no es un comportamiento del presidente Fernández. Entonces, eso hay que decirlo. Lamentablemente, traer situaciones de ese nivel y en un momento que quizás el tiempo y el momento no sean para esas cosas, pero hay que recordar a veces muchas de estas cosas. Entonces, no se duda nada de que se quiera tirar la pelota a este grupo para que justifiquen de que es una decisión del comité político tal o cual cosa, y estaría alrededor no solo de los intereses ni del PLD, cualquier decisión de esa OTAN, no estaría una decisión de esa OTAN del destino y un relanzamiento o aspectos entuertos que haya que corregir del gobierno o un aspecto del país. Estaría en el marco de los intereses de ellos, porque así ha sido la agenda de esos integrantes de la llamada la OTAN al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Lamentablemente, eso ha sido así en los hechos, y no se conoce ningún tema que esa OTAN haya asumido al interno del PLD, ni para defender al PLD como partido como tal, a esa base del PLD o dirigencia media, que el destino es que define su vida, para preocuparse en lo que es reforzar y relanzar al PLD con el cumplimiento de las cosas que hasta institucionalmente se deciden.
esa OTAN no se preocupa en términos políticos, en plantear aspectos políticos que puedan relanzar, prevenir situaciones del gobierno sin que sea una intervención en las cosas públicas, pero se trata del partido. Nada de eso. Son sus intereses. Y cuando están amenazados, ellos los particularizan y van a acomodarse bajo esos criterios, lamentablemente. Bueno, Alexander. Yo pienso que partiendo de que lo que le conviene a ellos ahora es seguir guisando, yo pienso que ellos se reunieron con el presidente Medina para decirle, la Constitución le prohíbe, usted generaría una crisis, usted no puede ser candidato. Vámonos a la pausa. Bueno, eso será lo mejor que se hace.